Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver tangente de un ángulo o de un arco alfa, ¿sí? Lo primero que vamos a tratar de hacer es visualizar a la tangente en la circunferencia trigonométrica tal como lo hicimos con el seno y el coseno de un ángulo o un arco alfa, ¿sí? Si trazamos un arco alfa que tiene extremo en este punto de la circunferencia, definimos como coseno de ese ángulo a la abscisa del punto y como seno de ese ángulo a la ordenada de ese punto, ¿sí? En este caso yo quiero definir a la tangente, para ello voy a recurrir a una recta vertical paralela al eje Y que pasa por el punto de coordenadas 1, 0, ¿sí? O sea que tiene 0 en el origen de todos los arcos, ¿sí? Esta recta vertical vamos a imaginarnos que es la recta real, en donde los números reales positivos quedan todos ubicados o orientados hacia arriba y los reales negativos orientados hacia abajo. Y el 0 coincide con el origen de todos los arcos, ¿sí? Entonces, si yo trazo un segmento que une el origen de coordenadas con el extremo del arco alfa y prolongo ese segmento hasta intersecar a esta recta vertical, este número correspondiente será la tangente de ese arco o de ese ángulo alfa, ¿sí? Bien, vamos a dar la definición de la tangente de un ángulo, ¿sí? Por definición, la tangente de un ángulo es el cociente entre el seno de alfa, en este caso, y el coseno de alfa, ¿sí? Ahora todos sabemos que este cociente tiene sentido siempre y cuando el denominador no sea 0. Entonces le vamos a pedir al coseno de alfa que no sea 0 para que la tangente quede así definida, ¿sí? Recordamos que el coseno de alfa vale 0 en pi sobre 2 o cualquier arco que tenga extremo I y en 3 medios de pi o menos pi sobre 2 y cualquier otro arco que tenga extremo I. Entonces, para que la tangente quede definida le vamos a pedir a alfa que no sea pi sobre 2 más kpi, considerando K un entero cualquiera. Bien, entonces, si yo quisiera calcular, por ejemplo, la tangente del ángulo o del arco 0, en este caso digo, bueno, es evidente que lo puedo visualizar y que la tangente vale 0. Si yo recurro a la definición, sería el seno de 0 sobre el coseno de 0. El seno de 0 vale 0, el coseno de 0 vale 1, el cociente me da 0, ¿sí? Y así lo podríamos hacer con cualquier otro valor o cualquier otro ángulo. Por ejemplo, si quisiera calcular la tangente de pi sobre 6, la voy a calcular haciendo el cociente entre el seno de pi sobre 6 y el coseno de pi sobre 6, ¿sí? Ya sabemos que el seno de pi sobre 6 vale 1/2 y el coseno de pi sobre 6 vale raíz de 3 sobre 2. Simplificamos y tenemos que la tangente de pi sobre 6 vale 1 sobre raíz de 3, o bien si racionalizamos esta expresión, es decir, si multiplicamos por raíz de 3 numerador y denominador, nos queda que la tangente en pi sobre 6 vale raíz de 3 sobre 3. Así podemos seguir calculando la tangente de los distintos arcos o ángulos, que en este caso decidimos llamarlo alfa. Vamos a ver ahora algunas propiedades que tiene la función tangente. La primera de ellas me dice que la tangente es una función impar, es decir, que la tangente de menos alfa es igual a menos la tangente de alfa. Vamos a demostrar que esta propiedad partiendo de uno de los miembros de la igualdad y tratando de llegar al otro, ¿sí? En este caso yo voy a partir del primer miembro de la igualdad, de tangente de menos alfa, y voy a usar la definición de tangente. La definición de tangente me dice que esto es el cociente entre el seno de menos alfa y el coseno de menos alfa. Y ahora voy a recurrir a las propiedades que tienen la función seno y la función coseno de menos alfa. Sabemos que la función seno es una función impar, por lo tanto el seno de menos alfa coincide con el opuesto del seno de alfa.
y el coseno es una función par, por lo tanto, ángulos opuestos tienen el mismo coseno, es decir, que el coseno de menos alfa coincide con el coseno de alfa. Este cociente, por definición, es la tangente de alfa. Multiplicada por menos 1 tenemos el opuesto de la tangente de alfa. Hemos llegado al segundo miembro de la igualdad. Por lo tanto, queda probado que la función tangente es una función impar. A ángulos opuestos le corresponden tangentes opuestas, ¿sí? Bien, vamos a demostrar una segunda propiedad que dice que la tangente de alfa es igual a la tangente de alfa más pi. En este caso, para hacer la demostración, yo voy a elegir partir del segundo miembro de la igualdad, en este caso de la tangente de alfa más pi, ¿sí? Y nuevamente voy a recurrir a la definición de tangente. La definición de tangente me dice que la tangente es igual al cociente entre el seno de este ángulo y el coseno de este ángulo, es decir, que la tangente de alfa más pi es el seno de alfa más pi sobre el coseno de alfa más pi. ¿Y ahora cómo sigo? Bueno, ahora debemos recordar las definiciones del seno de una suma y el coseno de una suma, es decir, las fórmulas de adición, ¿sí? Recordamos que el seno de la suma de dos ángulos lo podemos escribir como el seno del primer ángulo por el coseno del segundo más el seno del segundo ángulo por el coseno del primero. Y lo mismo hacemos con el coseno de la suma de dos ángulos. Aplicamos la fórmula de adición para el coseno y tenemos coseno del primer ángulo por coseno del segundo, menos en este caso, ¿sí? Recordemos que era, si teníamos una suma acá venía una recta, seno del primer ángulo por seno del segundo. Ahora bien, en todas estas cuentas hay algunos datos que son conocidos. Sabemos que el coseno de pi vale menos 1 y que el seno de pi vale 0, ¿sí? Es decir, que acá podemos achicar un poquito las cuentas. Y obtendríamos el siguiente cociente. Seno de alfa por coseno de pi, sabiendo que con coseno de pi vale menos 1, nos queda menos seno de alfa, más seno de pi, que vale 0 por coseno de alfa, 0, no lo escribo. Me voy al denominador. Coseno de alfa por coseno de pi, que sabemos que vale menos 1, nos queda menos coseno de alfa, menos seno de alfa por seno de pi, que sabemos que vale 0, me da 0. Es decir, que podemos simplificar en este caso los menos, por la famosa regla de los signos, y nos queda, por definición, seno de alfa sobre coseno de alfa es la tangente de alfa, ¿sí? Hemos llegado al primer miembro de la igualdad. Salimos del segundo y hemos llegado al primer miembro de la igualdad. Bueno, vamos a ver otras funciones trigonométricas que tienen relación con el seno, el coseno y la tangente. Vamos a definir la secante de alfa, que vamos a simbolizar sec de alfa. Y por definición la secante de alfa es 1 sobre el coseno de alfa. Siempre y cuando el coseno de alfa no sea 0. Es decir, que la secante está definida para los alfa. Recordamos que el coseno de alfa vale 0 en pi sobre 2 o en 3 medios de pi o en cualquier arco que tenga extremo en esos lugares. Así que la secante de alfa está definida para los alfas distintos de pi sobre 2 más kpi, teniendo en cuenta que K es un número entero. Es decir, que la secante de alfa es el inverso del coseno de alfa, ¿sí? No es la función inversa, sino adopta el valor inverso al coseno de alfa, ¿sí? Por ejemplo, si yo quisiera calcular la secante de pi sobre 3, la voy a calcular haciendo 1 sobre el coseno de pi sobre 3. Nosotros sabemos que el coseno en pi sobre 3 vale 1 medio, entonces la secante será 1 sobre 1 medio, el inverso de 1 medio es 2. ¿Sí? Bien, otra función trigonométrica que podemos definir es la cosecante, que la podemos simbolizar cosec de alfa,
¿sí? Que por definición es 1 sobre el seno de alfa, siempre y cuando el seno de alfa sea distinto de 0. Para que esto suceda, recordamos que el seno vale 0 en pi o en cualquier arco que tenga extremo en esos dos valores. Es decir, que le vamos a pedir a alfa que sea distinto de kpi, ¿sí? Teniendo en cuenta que siempre que k es un entero. O sea que el valor que adopta la cosecante de alfa va a ser el valor inverso al que adopta el seno de ese mismo ángulo. Y por último, definimos la cotangente de alfa, o cot alfa, ¿sí? Como 1 sobre la tangente de alfa, siempre y cuando la tangente de alfa sea distinta de 0, ¿sí? Pero en este caso tenemos la ventaja de que podemos definirla de otra manera, porque sabemos que por definición la tangente de alfa es seno de alfa sobre coseno de alfa. Y dijimos que la cotangente es el valor inverso que adopta la tangente, es decir, 1 sobre este cociente, por lo tanto podemos definir a la cotangente como el coseno de alfa sobre el seno de alfa, siempre y cuando el seno de alfa sea distinto de 0, es decir, que le vamos a pedir a alfa que sea distinto de kpi, siendo k un número entero. Estas son otras funciones trigonométricas que están relacionadas con las funciones seno, coseno y tangente.